¿Qué sucede cuando un plan secreto para asesinar presidentes y exterminar poblaciones enteras se expone ante todo un continente? Por primera vez en la historia moderna, la trama más oscura de la inteligencia israelí en África salió a la luz. Una vasta red de espías del Mossad, operando en más de una docena de países africanos, fue destruida en cuestión de horas, cambiando para siempre el equilibrio de poderes en la región. El golpe fue devastador y fulminante, comparable solo a los momentos más críticos de la Guerra Fría, cuando redes enteras de espionaje caían en Europa del Este. En operaciones perfectamente sincronizadas, fuerzas de seguridad africanas irrumpieron en residencias privadas, consulados diplomáticos y oficinas comerciales. Cientos de agentes y colaboradores quedaron arrestados, algunos aún en pijama, sorprendidos por la rapidez y precisión de la operación. Circularon imágenes nunca antes vistas: diplomáticos falsos esposados, papeles ardiendo en patios traseros, maletas repletas de efectivo en distintas monedas, pasaportes fraudulentos de al menos una decena de nacionalidades, y la humillación pública de quienes se creían intocables. Pero lo hallado en los archivos superó cualquier pesadilla. Israel, bajo órdenes directas de Benjamin Netanyahu, no solo espiaba a líderes y ministros africanos. Existían planes detallados para asesinar, en un solo día, a presidentes de al menos 6 países clave: Mali, Níger, Chad, Senegal, Kenia y Etiopía, desatando el caos absoluto y el riesgo de una guerra continental. Peor aún, se encontraron pruebas irrefutables de armas biológicas listas para exterminar poblaciones enteras si los asesinatos no tenían éxito. Los archivos incluían detalles minuciosos: horarios de entrada y salida de los mandatarios, planos de sus residencias, listas de familiares y estudios epidemiológicos para diseminar patógenos en zonas urbanas densamente pobladas. La reacción africana fue fulminante y sin precedentes. Presidentes y jefes de Estado, algunos enterándose en directo de que sus propias familias estaban marcadas para morir, se unieron como nunca antes en la historia africana. Expulsiones masivas de diplomáticos israelíes, detenciones coordinadas y una promesa redactada entre furia y dignidad: nunca más África será vulnerable. Esta vez, habrá venganza y justicia continental, declararon los líderes en una cumbre extraordinaria transmitida en vivo para todo el continente. En esa reunión, que evocó la histórica conferencia de Bandung, pero con el dramatismo de una crisis existencial, cada mandatario compartió los detalles encontrados en sus propios archivos, revelando una coordinación sin precedentes entre las víctimas potenciales. Hasta entonces, la red del Mossad parecía invisible y omnipotente, como las legendarias redes de la KGB soviética durante los años más tensos de la confrontación este-oeste. Pero si este complot no era desmantelado, África perdería a sus líderes y millones de vidas estarían en peligro. Si la reacción fracasaba, Israel seguiría impune y la independencia africana sería solo una ilusión, como lo fue durante el periodo colonial. Para entender cómo se llegó a este punto, debemos retroceder. ¿Cómo se revela una traición de 12 años y se desencadena la mayor respuesta africana de la historia? No es la primera vez que un continente enfrenta la infiltración extranjera, pero nunca antes la amenaza fue tan letal ni tan perfectamente coordinada. Antes de la caída, nadie imaginaba cuán profunda era la infiltración. Todo comenzó con una filtración anónima, en una noche aparentemente común, que recuerda a otros episodios históricos como la conocida Noche de los Lápices, en Argentina, donde el terror estatal se volvió visible de un momento a otro. ¿Cómo era posible que una potencia extranjera conociera, durante más de una década, cada paso, cada reunión y cada decisión de los líderes africanos? La respuesta resultó más aterradora de lo imaginable. Durante 12 años, un infiltrado en el protocolo presidencial de varias naciones africanas entregaba todos los secretos directamente a Tel Aviv. Cada movimiento oficial, cada agenda privada y hasta las rutas de los hijos de los mandatarios africanos caían en manos del Mossad. Esta traición recuerda al caso de Aldrich Ames,
el espía estadounidense que vendió secretos a la Unión Soviética durante más de una década, causando la muerte de decenas de agentes. La crisis estalló en una noche sin precedentes. En la madrugada, agentes africanos ejecutaron arrestos coordinados en una escena que parecía sacada de una novela de John le Carré. 43 espías israelíes cayeron simultáneamente. Centros culturales, embajadas y empresas fachada fueron allanados, mientras teléfonos de emergencia sonaban en hebreo y decenas de pasaportes falsos quedaban sobre las mesas de los interrogatorios. El Mossad, acostumbrado a la impunidad y la arrogancia, fue desmantelado en menos de una hora, una operación más rápida incluso que la famosa Operación Garzón en España contra la red de ETA. Pero el espionaje era solo la superficie. Funcionarios africanos aceptaron sobornos de decenas de miles de dólares, vendiendo la intimidad de los presidentes, sus familias y la seguridad nacional. Algunos colaboradores pertenecían incluso al círculo familiar de los mandatarios, traicionando la dignidad de un continente por sumas irrisorias ante el peligro. Este fenómeno es comparable al caso de Kim Philby, el alto funcionario británico que traicionó a su país por lealtad ideológica y que durante años pasó información vital a la Unión Soviética. Sin sus aliados locales, la red nunca habría prosperado. Las filtraciones no solo eran información, formaban parte de un plan letal. Al menos 6 presidentes africanos estaban marcados para ser asesinados el mismo día. Agentes preparaban secuestros de familiares, rutas de escape, almacenamiento de armas y documentos falsos. El objetivo era claro: descabezar el liderazgo continental y desatar el caos de un extremo al otro de África, una estrategia similar a la utilizada por la CIA en sus operaciones encubiertas durante la Guerra Fría para desestabilizar gobiernos considerados hostiles. Detrás operaba una maquinaria de inteligencia con recursos casi ilimitados. Se documentó la inversión de más de 47 millones de dólares en sobornos, tecnología de vigilancia de última generación, laboratorios clandestinos y el entrenamiento de agentes encubiertos. Era un asalto sistemático contra la soberanía africana, ejecutado con precisión y sin compasión, recordando a la Operación Cóndor en Sudamérica, donde la coordinación de varios países permitió la persecución y eliminación de opositores en múltiples fronteras. El aparato de seguridad de decenas de naciones africanas pendía de un solo hilo de traición. Si no se hubiera desmantelado la red a tiempo, la infraestructura estatal habría colapsado bajo asesinatos y chantajes, y los sueños de independencia continental se habrían desvanecido en una sola noche. Imaginemos el caos si, en un solo día, media docena de presidentes africanos hubieran caído asesinados. Desestabilización política, protestas masivas, intervención extranjera y posiblemente el surgimiento de conflictos armados entre facciones rivales, como sucedió en la antigua Yugoslavia tras la muerte de Tito. Pero la verdadera magnitud del plan apenas empezaba a salir a la luz. Las consecuencias del golpe resonarían mucho más allá de las fronteras africanas, generando una ola de indignación y solidaridad internacional, comparable a la reacción global tras el asesinato de Patrice Lumumba en el Congo. ¿Qué ocurre cuando los archivos oficiales revelan, más allá de toda duda, la maquinaria de exterminio planeada contra un pueblo entero y la organización sistemática de asesinatos masivos? Lo impensable sucede. La verdad irrumpe, y el mundo se ve forzado a enfrentarse al horror, como cuando se revelaron los crímenes de los Jemeres Rojos en Camboya o el genocidio de Ruanda. Las pruebas son irrefutables. Cartas selladas por las máximas autoridades israelíes, cronogramas detallados de asesinatos selectivos y un inventario minucioso de armas biológicas diseñadas para afectar únicamente a africanos. Cada documento, cada firma, cada línea, autenticada por peritos forenses independientes. Se encontraron hasta grabaciones de audio y video, donde altos mandos discutían la logística de las operaciones, el tipo exacto de patógenos a usar y los métodos de diseminación para maximizar el daño. En una conferencia de prensa sin precedentes, ante medios globales y corresponsales africanos, todo se proyecta en pantallas gigantes. Imágenes de vigilancia,
listas de objetivos, mapas de laboratorios clandestinos, muestras de patógenos letales. No hay resquicio para la duda. La política oficial israelí ha quedado desnuda. Preparación metódica para un genocidio, respaldada por órdenes escritas de Benjamin Netanyahu, recursos estatales y la coordinación total del Mossad. El impacto internacional es inmediato. Antes de que transcurra una hora, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convoca una sesión de emergencia. Luego, en menos de 2 horas, la Corte Penal Internacional anuncia el inicio de un proceso formal por crímenes contra la humanidad. Los aliados históricos de Israel, Estados Unidos, Francia, Alemania, optan por el silencio. El escándalo es demasiado monstruoso para ser defendido. Las redes sociales explotan. Hashtags como Justicia para África y Nunca Más se vuelven tendencia global, recordando los momentos de mayor indignación tras los atentados de París o el asesinato de George Floyd. En las siguientes 24 horas, estalla una crisis diplomática sin precedentes. Casi un centenar de diplomáticos israelíes son expulsados de embajadas africanas. 26 países exigen el enjuiciamiento inmediato de los responsables intelectuales y materiales. Embajadas cerradas, consulados clausurados, vuelos directos cancelados. Israel queda aislado, su red de influencia en África, pulverizada en cuestión de días. Las cifras retumban en los titulares, cerca de 100 expulsiones diplomáticas en solo un día. 26 naciones africanas, apoyadas por organizaciones regionales, demandan justicia y sanciones ejemplares. Nadie puede ignorar la magnitud de la conspiración ni el peligro existencial que amenazó a todo un continente. El eco de este escándalo recuerda la expulsión masiva de diplomáticos soviéticos de Reino Unido tras el caso Skripal, pero a una escala aún mayor. El precio de no haber sacado a la luz las pruebas habría sido incalculable. Israel habría negado todo, la matanza habría seguido oculta y África quedaría vulnerable ante amenazas invisibles. Ahora, el prestigio y la seguridad continental dependen de la transparencia absoluta y el coraje de quienes se atrevieron a revelar la verdad. Pero la conmoción inicial solo es el comienzo. África se enfrenta a una encrucijada histórica. ¿Cómo protegerse y reconstruir la confianza internacional tras el escándalo? Esta pregunta resuena en los pasillos de la Unión Africana y en cada hogar del continente. ¿Qué ocurre cuando el castigo se vuelve público, inflexible y colectivo en un continente marcado por siglos de impunidad? África entera se detuvo. Por primera vez, la justicia se desplegó a la luz, ante millones de ojos. Juicios abiertos, sentencias implacables, una advertencia sin retorno para los traidores y quienes creyeron que nunca rendirían cuentas. Los espías caídos desfilaron ante tribunales transmitidos en directo. Por primera vez, la población vio los rostros de quienes vendieron su porvenir. Exagentes israelíes, diplomáticos encubiertos, empresarios con doble vida y funcionarios africanos que, durante más de una década, traicionaron a su pueblo. Las condenas no dejaron margen. Cadena perpetua para aquellos que colaboraron, ejecuciones públicas para quienes orquestaron asesinatos o participaron en el plan genocida. La transparencia fue total. Los juicios se transmitieron por televisión, las sentencias se publicaron en portales oficiales y se permitió el acceso de observadores internacionales. La traición tuvo un precio insondable. Los africanos que colaboraron con la red fueron juzgados y ejecutados, sus nombres retirados de la historia oficial. El aparato de infiltración israelí se derrumbó. Todos los involucrados, desde policías fronterizos hasta ministros, fueron destituidos y despojados de sus bienes. Jamás volverán a ocupar un cargo público. La purga fue total. Ningún cómplice, por pequeño que fuese, escapó de la justicia colectiva. Las familias de los traidores fueron protegidas, pero se les negó cualquier beneficio asociado a los crímenes cometidos. El continente comprendió que la defensa debía reinventarse desde la raíz. Se implementaron controles estrictos y permanentes para cada funcionario, revisiones regulares de patrimonio, vida privada y actividades diarias. La vigilancia se volvió constante,
apoyada en tecnologías africanas y sistemas de inteligencia propios. El acceso a información sensible fue restringido al máximo. Cada comunicación, cada encuentro, cada desplazamiento, bajo escrutinio implacable. Se crearon unidades especializadas de contrainteligencia en todos los ministerios y organismos estratégicos. La coordinación continental dio un salto histórico. Se fundó un Centro de Inteligencia Africano Conjunto, con protocolos unificados y reacción inmediata ante cualquier amenaza externa. Equipos mixtos, integrando expertos de todos los grandes países, monitorean riesgos en tiempo real. Ante cualquier intento de infiltración, la respuesta es automática y colectiva. Ningún país africano volvería a estar solo frente a la subversión extranjera. Se establecieron ejercicios conjuntos y simulacros periódicos para garantizar la preparación ante situaciones de crisis. Pero la justicia no se limitó a las personas. Todas las instalaciones usadas para almacenar armas biológicas fueron destruidas bajo supervisión internacional. Los patógenos y sistemas de despliegue, neutralizados y preservados como prueba para un juicio histórico. Ninguna tecnología letal quedó operativa. Todo fue expuesto ante cámaras y comisiones de la Unión Africana y Naciones Unidas. Se invitó a expertos de la Organización Mundial de la Salud y de los laboratorios Pasteur para certificar la destrucción total de los agentes biológicos. La exposición fue absoluta. Cada espía fugitivo, cada colaborador extranjero, cada rostro y nombre responsable, apareció en listas públicas. Sus historias y vínculos con Tel Aviv se divulgaron por medios y foros internacionales. Se emitieron órdenes de captura globales. La persecución será incansable, sin refugio en ningún lugar del planeta. Los países miembros de Interpol colaboraron estrechamente con África, como nunca antes, para asegurar que los responsables fueran localizados y extraditados. El peligro era evidente. Si África no ejecutaba justicia ni reconstruía su defensa, el ciclo de infiltración y genocidio podría repetirse, sembrando un legado eterno de traición y vulnerabilidad. Esta vez, el continente eligió romper el ciclo, sin importar el costo. Los líderes africanos recordaron las palabras de Nelson Mandela. Nunca, nunca y nunca más será este hermoso continente el escenario de la opresión de nadie por otro. No fue solo justicia. Fue una advertencia brutal, dirigida tanto a potencias extranjeras como a los propios africanos tentados por la traición. Una línea roja quedó trazada ante el mundo entero. La memoria de esta crisis pasará a la historia como un antes y un después para la política africana. Mientras el continente se reestructura, las heridas y las preguntas no desaparecen. ¿Puede África consolidar esta unidad recién forjada o nuevos enemigos surgirán de las sombras? Los analistas internacionales advierten que, tras un golpe de esta magnitud, pueden surgir intentos de desestabilización económica o campañas de desinformación para dividir de nuevo a las naciones africanas. ¿Qué enseñanzas quedan para África y el resto del mundo tras la caída de la mayor red de espionaje y genocidio planificado en la era reciente? Las lecciones son profundas y múltiples. La lección es inapelable. Ninguna potencia externa, por avanzada que sea, está segura si África se une y actúa en concierto. La operación que desmanteló al Mossad no solo desbarató maquinaciones en la sombra, fue una advertencia frontal. La impunidad extranjera en suelo africano pertenece al pasado. La unidad, la transparencia y la acción coordinada demostraron ser armas más poderosas que cualquier tecnología de espionaje. Agentes, diplomáticos y presidentes recibieron un mensaje imposible de ignorar. Quien traiciona a su pueblo paga un precio inevitable: la vida y la dignidad. Décadas de control externo se derrumbaron cuando funcionarios y ciudadanos africanos, juntos, declararon que la soberanía no es moneda de cambio y la traición ya no tiene refugio seguro. Este principio fue refrendado en la nueva Carta de Addis Abeba, firmada por todos los países miembros de la Unión Africana. A las potencias que durante años manipularon el continente sin temor a represalias, África les mostró una verdad indiscutible: la unidad es fuerza.
Ya no somos terreno de conquista ni piezas en el tablero ajeno. Cada intento de infiltración, cada operación secreta, será detectada, rastreada, desmantelada y expuesta ante el mundo entero. La creación de una red panafricana de comunicación segura fue clave para garantizar que la información crítica no vuelva a ser interceptada por intereses extranjeros. Las capacidades de inteligencia africanas quedaron fuera de toda duda. Vigilancia, recolección de pruebas, arrestos coordinados en 7 naciones, confesiones grabadas y redes enteras neutralizadas en menos de una hora. El mensaje es claro. África ya no solo se defiende, también pone bajo la lupa global a quienes pretenden pisotearla. Se desarrollaron manuales de contrainteligencia adaptados a las realidades locales y se capacitaron miles de jóvenes en técnicas de seguridad digital y protección de datos. Las consecuencias internacionales fueron inmediatas. Escándalos públicos, reputaciones arruinadas, sanciones diplomáticas y juicios por crímenes de guerra sacudieron a quienes se creían intocables. Israel, por vez primera, enfrentó vergüenza y condena en todos los foros internacionales, aislado hasta por sus aliados históricos. Los mercados financieros reaccionaron con volatilidad y el shekel sufrió su mayor caída en décadas. Sin embargo, la lección más amarga es para quienes todavía dudan. Ignorar este precedente equivale a condenar a África, o a cualquier nación, a la manipulación, la humillación y el riesgo de exterminio. La vigilancia constante y la memoria histórica se vuelven ahora deberes sagrados para las próximas generaciones. Las escuelas africanas incorporaron en sus currículos el estudio del caso Mossad, para que la memoria colectiva nunca permita que una tragedia similar ocurra de nuevo. La soberanía se defiende día a día, con unidad, inteligencia y coraje. Y la impunidad, como se ha demostrado, muere cuando la verdad se revela ante todos. El continente africano se comprometió a mantener un fondo permanente para la defensa de la soberanía, financiado por aportes de todos los países miembros, y a realizar auditorías periódicas de sus sistemas de inteligencia. Queda una pregunta crucial. ¿Cuál será el nuevo paradigma para África y el mundo? ¿De qué manera puede cada ciudadano y cada líder proteger su soberanía y su dignidad ante las amenazas del siglo XXI? El caso africano es ya objeto de estudio en universidades de todo el mundo, desde Harvard hasta la Universidad de El Cairo, como ejemplo de resiliencia y respuesta colectiva ante la agresión extranjera. La respuesta no es simple, pero la historia reciente ha demostrado que la unidad y la vigilancia pueden cambiar el destino de un continente. El futuro de África ya no depende de otros. Está, más que nunca, en manos de su propia gente. El ejemplo de la desarticulación de la red Mossad es ya inspiración para otros movimientos de resistencia en Asia, América Latina y Medio Oriente. La victoria africana no es solo justicia, es el nacimiento de la verdadera soberanía continental. Pero ahora surge una pregunta ineludible. ¿Qué harás tú para defenderla? Cada ciudadano tiene un papel, desde exigir transparencia a sus autoridades hasta proteger la información personal, denunciar irregularidades y participar activamente en la vida política. Ya nadie puede negar los hechos. La completa desarticulación de la red de espionaje del Mossad en tierras africanas marcó no solo el fin de una conspiración, sino el punto de partida de una nueva era. La impunidad israelí, considerada intocable durante tantas décadas, cayó con estrépito ante la decisión colectiva de África. Los manuales de diplomacia internacional ya registran este episodio como el momento en que África dejó de ser objeto y se convirtió en sujeto de la historia global. No fue meramente la expulsión de espías o la frustración de un golpe. Fue el despertar de la conciencia africana. Por primera vez, las naciones actuaron como un solo cuerpo, compartiendo inteligencia, ejecutando operaciones conjuntas y cerrando filas ante el peligro común. Esa unidad, forjada en la urgencia y la amenaza, se ha convertido en el nuevo escudo continental. Se crearon días de conmemoración para recordar la resistencia y educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la vigilancia cívica.
El mensaje es rotundo. La soberanía africana no se compra ni se negocia. Se defiende. Y esa defensa no es tarea exclusiva de los gobiernos o sus líderes. Ahora, más que nunca, la vigilancia es deber de cada ciudadano, de cada comunidad. Proteger nuestras instituciones, nuestras familias, nuestra memoria y nuestro futuro recae en todos nosotros. La lección de la historia reciente es clara. La independencia jamás está garantizada. El precio de la libertad es la vigilancia constante. Cerrar los ojos o confiar ciegamente en fuerzas externas solo abre la puerta a nuevas injerencias y peligros. Las señales de alerta ignoradas se convierten en tragedias futuras. Los programas de educación ciudadana ahora incluyen módulos sobre ciberseguridad, identificación de noticias falsas y mecanismos de denuncia anónima. La verdad es dura pero lúcida. Ningún país, ninguna nación, africana o no, está a salvo si no practica la unidad y el aprendizaje colectivo. Hoy fue África. Mañana, cualquier nación independiente puede ser el objetivo. Por eso, la defensa real comienza en la mente y el corazón de cada persona. Se promueve el intercambio regular de experiencias y mejores prácticas entre países del sur global. La dignidad conquistada no es un trofeo, es una responsabilidad diaria. Defenderla exige memoria, vigilancia y acción. Nadie vendrá a proteger nuestra soberanía si no la defendemos nosotros. El honor nacional, el control de nuestros recursos y la seguridad de nuestras familias dependen, desde ahora, de la unidad que hemos construido y de la lealtad con la que sepamos mantenerla. El futuro de África, y el de toda nación libre, está en juego. La vigilancia y la unidad no son solo palabras, son la única defensa real frente a quienes intentan someternos por la fuerza, la infiltración o la manipulación. Aquellos que buscaron dividirnos han aprendido el costo de su error. La experiencia africana se estudia ya en cumbres internacionales como ejemplo de resiliencia y empoderamiento colectivo. Hoy celebramos una victoria, pero también asumimos un compromiso. Que la memoria de esta batalla nos recuerde cada día que nadie defenderá nuestro destino si no lo hacemos nosotros mismos. La vigilancia es el precio de la libertad, y la unidad, la única garantía de la soberanía. Ahora, la pregunta final te interpela directamente. ¿Estás dispuesto a hacer tu parte para proteger lo que ya hemos conquistado? Porque, si hay algo que nos ha enseñado la historia, es que la libertad nunca es un regalo, es una tarea perpetua. Y solo quienes la asumen como propio deber pueden asegurar que nunca más se repita el ciclo de traición y sometimiento. El destino de África y del mundo entero depende ahora de la vigilancia, la unidad.